Hola chicos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estén el día de hoy conectándose con nosotros una vez más. Es una bendición que puedan estar un lunes más a través de estas redes sociales. Hoy vamos a tener un tema muy especial, un tema referente a todo lo que estamos viviendo, a los temas que en la actualidad pues nos están afrentando un poco, pero donde la fe hace una gran diferencia. Para este hermoso momento tenemos gente muy especial, gente que amamos mucho y que está el día de hoy con nosotros, que va a compartir con nosotros experiencias, consejos, comentarios. Y bueno, sin más preámbulos, yo quiero saludar a nuestro hermano Bernardo Arroyo, pastor en la zona sur 2, pastor de la iglesia La Shequina, a quien lo amamos mucho en el Señor. Hermano Bernardo, la paz de Dios, hermano. La paz de Dios, Marco, la paz de Dios, muchachos, Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Aquí estamos para servirles y con la dirección del Señor. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, hermano Bernardo. También tenemos a una persona también muy especial, a quien nosotros queremos también mucho. Ella es ministra y pastora del distrito norponiente, nuestra hermana María de Jesús Maldonado. Hermana Mari, la paz de Dios, hermana. La paz de Dios, Marco. Muchas gracias por invitarme. Dios les bendiga, jóvenes. Y también saludo al hermano Bernardo, que Dios bendiga al hermano Bernardo, siervo de Dios. Y un gusto estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Que Dios les bendiga mucho. Hermana Chuy, Dios le bendiga. La paz de Dios, hermano. Paz de Dios, hermano. Gloria a Dios. Y chicos, también el día de hoy tenemos dos jovencitos invitados, en los cuales ellos van a dar su testimonio en una parte muy especial en este espacio de tiempo. Nuestra hermana Itzel, nuestro hermano Manuel Monterrubio. Que Dios los bendiga, chicos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Hola, Dios los bendiga. Sin más preámbulos, chicos, vamos a iniciar este hermoso momento, no sin antes hacer una oración. Después les presentaremos un video y nuestra hermana María de Jesús tomará el lugar para darnos algunas palabras. Amoroso y bendito Padre Celestial, te damos gracias porque el día de hoy nos permites estar aquí, porque es una bendición muy grande, Señor, que nos permitas interactuar con los jóvenes a través de estas redes sociales. Te pedimos que tú seas con nosotros, que tú nos bendigas, que tú ayudes, que tú dirijas la vida de tus siervos, Señor, que el día de hoy están aquí para también ayudarnos, para darnos un buen consejo, para comentarnos cosas, Señor, que nacen también en tu corazón y están reveladas en tu palabra para también hablarnos a nosotros y poder así, Señor, tener fe en estos tiempos. Te pedimos que tú uses la vida de cada uno de ellos. Tómanos en tus manos, Señor, te lo pedimos con todo el corazón, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos con nuestro video. Yo me cuido. 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 Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Crazy how you Por ti. love me. Por mi familia. Por mi familia. I know Por mi familia. Por mi familia. Por mi familia. Por la you know iglesia. I'll never Por la iglesia. be. Por la iglesia. Por la iglesia. Things that I Por la wish that I iglesia. would've done, things Por la that I did iglesia. that I wish that I wouldn't have. Yo me cuido. Por ti. Honestly, Por mi familia. Por la iglesia. how do you love me me? How do you love me? Love me like you do so well. How do you love me? How do you love me? Love me like nobody else. It's a crazy kind of mystery that I can't understand, but you're showing me again and again how you love me, how you love me. Oh. Somehow you're always patient,
to let me grow. And this broken heart is changing. It's a miracle. And there are things that I wish that I would have done, things that I did that I wish that I would have known. Honestly, how do you love me? How do you... Adelante, mi querida hermana María de Jesús Maldonado. Gracias, Marco. En este espacio que me permites, ¿es para exponer el tema que me diste? Marco. Sí, mi hermana. Sí, adelante. Gracias. Ya nos saludamos, jóvenes, pero la paz de Dios, por si alguno se acaba de ingresar. Le agradezco a Marco esta invitación y me pedía que hablara sobre la fe en tiempos de COVID. Deseo recordarles la historia de Daniel, ustedes ya la conocen. Cuando Daniel oraba 3 veces al día y tenía que adorar al rey de Babilonia. Les leo unos versículos. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y bueno, se cumplió lo que aquellas personas querían, ¿no? Daniel fue arrojado al foso de los leones, aún a pesar de que el rey no quería esto. Pero lo maravilloso es que Daniel fue liberado, ¿sí? El rey fue muy preocupado, muy angustiado a otro día para saber qué había pasado con él. Y Daniel alegremente le dijo el rey a Daniel primero: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel le respondió y le dijo al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Jóvenes, la historia la conocemos, es una fe tremenda, ¿verdad? Y quiero empezar con esta frase, con esta oración para ustedes que dice que sin fe no puede bajar lo mejor de Dios para tu vida. Te la vuelvo a repetir: sin fe no puede bajar lo mejor que Dios tiene para tu vida. La fe es indispensable. En este tiempo y todo el resto de nuestra vida necesitamos fe. Dice la Biblia que lo que no es de fe es pecado, que necesitamos tener fe todo el tiempo. Daniel y sus amigos jóvenes experimentaron cosas grandes de parte de Dios. Daniel no detuvo su oración, la fortaleció, porque su fe era grande, sabiendo que Dios siempre estaba en control de todo para guardarlo, para darle la victoria. Pasó situaciones muy difíciles, pero él siempre estuvo confiado en su Dios. La oración, jóvenes, es totalmente dependiente de la fe. De hecho, la oración no tiene existencia sin la fe y no logra nada a menos que ésta sea su compañera inseparable. O sea que las dos van juntas, ¿verdad? Yo creo que tú recuerdas ese coro que dice: Elías oró y el fuego bajó, oró Josué y el sol se paró. Eso es fe, pero la fe va acompañada de la oración. Y también la Biblia dice que Moisés oró y el mar se abrió,
oró Samuel y los israelitas salieron ganando la batalla contra los filisteos. La oración y la fe van unidas. De manera que sin una y sin la otra, no existe ninguna de las dos. Yo no sé si ustedes han experimentado esto, ¿sí? La unidad que hay entre la fe y la oración y la fe. ¿Sí? Daniel tenía una vida de oración disciplinada, una fe firme en Dios, a más de haber sido obediente y fiel a Él, sumamente responsable de sus actividades en el reino. Esto me hace pensar que era muy organizado para darse el tiempo para todo. Daniel nos da varias lecciones, jóvenes, para nuestra vida diaria, ¿sí? Que las mencionaré al final. Y hablando de este coronavirus o COVID-19, a todos nos tomó de sorpresa, ¿sí? Nos vino a cambiar el ritmo de vida que llevábamos, definitivamente. A partir del mes de marzo, estamos en un confinamiento. Ya han pasado 5 meses. Mucho tiempo para muchos jóvenes, adolescentes y aún los pequeños, pues ya no pueden estar encerrados. Pero yo creo que hemos aprendido muchas cosas de este tiempo en casa, ¿verdad? Y si echáramos un ojo a todos los números de contagiados y de muertes en el mundo, son muchísimos, jóvenes. Aún en nuestro país rebasa los 480,000 contagiados y más de 50,000 muertos. Es impactante todo esto, ¿sí? Repito, nos tomó de sorpresa y ahora necesitamos aprender a vivir de manera diferente. Yo no me acostumbro a la frase nueva normalidad, porque no puede haber una nueva normalidad, ¿sí? Pero sí una serie de protocolos y de acciones como acaban de pasar para cuidarnos, para protegernos, para ser prudentes y sabios, ¿verdad? Pero yo creo que este confinamiento, jóvenes, nos hace enfrentar los efectos de este virus en fe, en una fe que nos mueve en lo físico, en lo social, en lo económico y sobre todo en lo espiritual. Abarca todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? En lo físico, para orar, para que en el nombre del Señor Jesucristo se detenga este virus. Si se dan cuenta, tengo que usar la oración, pero tiene que ir con fe. Yo platico con Dios, yo le digo, mira, Señor, esta es la situación, mira, pasa esto. Pero entonces debo creer que Él me está escuchando. Como dice tu palabra, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo, lo recibiremos. Solamente esa palabra tan pequeñita, fe. Porque el virus, también hemos de orar a Dios porque el virus se ha destruido de todo cuerpo enfermo. Yo sé que han pasado ustedes por situaciones difíciles, gente enferma en su casa o gente enferma a su alrededor o aún personas que han fallecido. Pues hay que orar para que el Señor destruya ese virus en todo cuerpo enfermo, ya sea que estén en casa o estén en un hospital, que el Señor detenga ese mal, ¿sí? Y que en su bendita gracia frene este virus en nuestro país, en tu alcaldía, en tu municipio, ¿verdad? Si alguien de tus seres queridos o gente que te rodea se enfermó o tristemente falleció, pues no es un motivo para reclamarle a Dios, no es para enojarme con Dios o para decirle, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué le digo a la gente si yo he hablado de ti? Y mira, falleció el papá de mi vecino, de mi amigo. ¿Qué hago? Lo que debemos hacer siempre, ¿sí? Seguir adelante y seguir hablando de Dios. A nosotros nos tomó de sorpresa el virus, la pandemia, el confinamiento, pero a Dios nada le toma de sorpresa, nada. Él es dueño de la vida, Él la da, Él la quita y sabe el tiempo y la forma de cómo va a llegar esta. ¿Qué dijo Job después de haber perdido todo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio,
Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La fe y el conocimiento de la palabra de Dios, jóvenes, están unidas también. Porque ¿en qué voy a creer? Pues en lo que Dios me ha dicho en su palabra. Por eso la fe y el conocimiento de la palabra de Dios me permite comprender esto, ¿sí? Y como ser humano me pongo triste y lloro, y eso es normal. Y sí, hasta a lo mejor me puedo enojar, pero tengo que reaccionar y decir, Señor, ayúdame a confiar en ti. Tú, el dador de la vida, sabías que en este tiempo esto iba a pasar. No quiere decir que mi fe falló, porque yo le estuve pidiendo a Dios que lo sanara. No, no falló tu fe. Ese era el tiempo de Dios, y esa es la parte que debemos orar. Y cuando oramos, no es para que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo, porque Dios sus planes no los va a cambiar. Pero mi oración en fe me está preparando para la respuesta que Dios me va a dar, ¿sí? Y puedo llorar y estar muy triste, porque soy un ser humano y Dios me creó con emociones, pero esto se lo debo llevar a Dios, porque no me voy a sumir en la tristeza ni en el dolor. Tenemos que seguir adelante. Yo creo que no solamente por este virus, sino por otras razones, hemos perdido un ser querido. Y la vida tiene que seguir, jóvenes. En el nombre del Señor tiene que seguir. Tenemos que ir a Dios para que creamos que en los hogares hay unidad, hay armonía, hay fe, hay atención al anciano, a los niños, para que no haya violencia, ¿sí? Quizá tú conoces de hogares con violencia, a pesar de ser creyentes o no creyentes. Pero tenemos que orar y decirle, Señor, detén esta violencia. Que podamos decir no, Señor, a la violencia de cualquier tipo. Porque Dios bendiga tu trabajo. Muchos de ustedes trabajan o quizás se han quedado sin empleo por esto, o sus padres o parte de la familia. Hay que ir a Dios para creerle que Él seguirá siendo nuestro proveedor. Porque Él bendiga la economía de tu casa, que le dé un trabajo al que se ha quedado sin Él y que Él siga siendo el sustentador de cada hogar, de cada familia. La parte espiritual, jóvenes, con mucho más razón requiere fe. Todas las áreas de nuestra vida, tu área sentimental, emocional, todas requieren de fe. Porque vamos a Dios para decirle, mira, me pasa esto, pero ¿y tú qué dices? ¿Cuál es tu respuesta? Y ahí entra mi fe. Tengo que aprender a escuchar lo que Dios me dice. En este tiempo, hermanos, jóvenes, de verdad oramos por la juventud, para que la juventud se sostenga, que la juventud esté firme para que no se desplome espiritualmente por falta del alimento que recibía cuando iba al templo. Porque lamentablemente nos acostumbramos a recibir solo de cuando iba yo al templo. Pero yo creo que se llegó el tiempo de autoalimentarnos. Dependíamos de lo que escuchaba en el templo, de la palabra del pastor, de mis líderes, de mis directivos. Yo me sostenía. Pero ahora que se cerró el templo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es tiempo de aprender a hacerlo de manera personal. Y quizá en ocasiones también tengas que sostener tú a otros. Por eso hay que fortalecernos en Dios, en la presencia del Señor, para que yo no me decaiga, no me desplome, sino al contrario, yo siga adelante en el nombre del Señor, para que yo pueda apoyar a otros, sostener a quizá algún miembro de mi familia, algún amigo, algún hermano, ¿sí? Es tiempo de alimentarnos del pan sólido, ya no de lechita, ¿verdad? Para que precisamente, ¿cuántas veces se nos habló de esto? De caminar en Dios, para que aprendamos a crecer y a aprender a tomar alimento sólido, ya no lechita. Porque si yo tomaba lechita cuando iba al templo, pues obvio que hoy me voy a caer. ¿Y dónde quedó mi fe? Pero si yo me sigo alimentando de la palabra, en la oración, en el ayuno, en la presencia de Dios,
mi fe y mi relación con Dios se fortalece, queridos jóvenes. Fe, necesitamos fe. Fíjense para esto, para que Dios nos haga entendidos de los tiempos que vivimos y ser sabios para actuar, para hablar, para tomar decisiones, para hacer planes en Dios, para el desarrollo del ministerio que tú tienes. Los tiempos que vivimos son difíciles, jóvenes, y debemos saber lo que estamos viviendo para enfrentarlo. Ya el apóstol Pablo le decía a Timoteo, en 1 Timoteo 3:1 le dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Oh, la lista es muy larga, muy larga. Pero finalmente el apóstol Pablo dice, a estos evita. A estos evita para no participar de nada de esto o de otras acciones que te aparten de Dios. Pero háblales de Cristo. Sí, apártate de hacer lo malo, pero tienes que estar cerca de ellos para hablarles de Cristo, para que no se condenen por su pecado. Fíjate qué terrible se escucha esto, ¿verdad? Que sí, apártate de sus prácticas, de sus costumbres, pero háblales de Cristo para que no se condenen por su pecado. Fe para que no se contamine no solamente de este COVID, sino con la ideología de este mundo que cada vez se sume más en la oscuridad del pecado. Y ustedes lo saben, ¿sí? Saben todo lo que abarca esta oscuridad en la cual el mundo está cayendo. Por eso el apóstol Pablo lo profetizó desde antes. Hay desviaciones sexuales, perversión, corrupción, violencia física, moral, hay apostasía. Eso es tremendo, ¿sí? Creo que por ahí había una pregunta que me envió Marco y decía que si la fe es activa o pasiva. Pues yo creo que con todo lo que acabamos de ver, nuestra fe debe ser activa. No existe una fe pasiva, no existe. O sí hay fe o no hay fe. Porque debo creer y la fe me hace actuar precisamente con la esperanza de que Dios está conmigo y me va a ayudar y me va a respaldar. Y esta nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad que funcione, no es responsabilidad de Dios, es mía. Él ya me dio su palabra, Él ya me dio de su Espíritu Santo que mora en mí, Él ya me dio la salvación. De mí depende tener fe y que crezca en esa fe. Porque el Dios de Daniel no ha cambiado. Es el mismo ahora y por la eternidad. Su fe, jóvenes, no decaiga, sino se fortalezca en la palabra de Dios leída y escuchada a través de la oración. Recuerden que estas son inseparables, ¿sí? ¿Y por qué en la palabra? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fíjense la importancia de la fe. El Señor Jesucristo dejó asentado lo importante de la fe cuando oró por Pedro aquella noche. Le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor pudo haber orado por otra cosa. Te pudo haber dicho, pero no te preocupes, yo lo voy a resistir. Pero no te preocupes, Él no te va a tocar. Ah, pero no te preocupes, tú vas a salir adelante. Satanás le dijo, te ha pedido para zarandearte, como al trigo. ¿Ustedes han visto cómo se triba el trigo? Se tiene que aventar y aventar para limpiarlo, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe
no falte. Satanás, jóvenes, podrá presentarse disfrazado de cualquier cosa con la cual desea debilitar tu fe, tu relación con Dios y finalmente hacerte caer, porque recuerda que Él vino para hurtar, matar y destruir. El apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo, le dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Daniel fue arrojado al foso de los leones, sus amigos al horno de fuego ardiendo, pero los 4 salieron ilesos, porque su fe estaba firme en su Dios, en este Dios nuestro que es todopoderoso. Además se atrevieron a retar al rey y a decirle que no iban a hacer lo que les decía. Eso es fe. Eso es una fe tremenda. Porque le dijo finalmente uno de ellos: y si no nos librara, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Qué decisión tan firme. El Dios de esos jóvenes es el mismo en el que tú crees y confías y descansas cada día, jóvenes. Solamente recordemos lo que necesitamos para ser fortalecidos en Dios y en fe. Vida de oración disciplinada, fe firme, obediente y fiel a Dios, sumamente responsable y organizado, rasgos distintivos que tenía Daniel, cualidades, pero que también debemos tener en este tiempo para fortalecer la fe, y sin duda nuestra relación con Dios también crecerá para llegar a ser cristianos maduros. El tiempo para lograrlo no depende de Dios, depende de ti, del tiempo que le dediques a Dios y a su palabra. La oración es la unión con Dios y la fe mueve la mano de Dios para traer lo mejor de Él a tu vida. Recuerda que la fe es lo que mueve a Dios para traer a tu vida lo mejor para ti, para tu familia, para la iglesia, ¿sí? Jóvenes, el Señor quiere darte muchísimas cosas. Estás joven, necesitas en este tiempo conocer a Dios para disfrutar todo lo que Él tiene para ti y que lo creas. Otra de las preguntas decía que cuando algún joven es bautizado con el Espíritu Santo, si su fe se fortalece, si su fe cambia, si su fe aumenta. La fe solamente se fortalece, porque ahora hay más interés por estar en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, y también hay el deseo de conocerle a través de su palabra. Y recuerden que por oír la palabra de Dios es como la fe aumenta. Hasta ahí le dejo, Marco. Tengo otras 2 preguntas, pero no sé si es el momento. Más bien preguntas con sus respuestas y compartirles lo que yo he vivido en este tiempo de pandemia. No sé si es el momento también. Hermana, paz de Dios, hermana, soy Abraham, Dios le bendiga. Abraham, Dios te bendiga, paz Hermana, de Dios. Gracias, hermana. Sí, pasaremos a las preguntas, ya en un momento, hermana, las preguntas que se hicieron llegar. De hecho, nos llegaron todavía más preguntas, y pero queremos pasar, agradeciéndole también ahorita por el tema que nos ha dado acerca de la fe. Queremos pasar también, hablando precisamente de la fe, algunos testimonios de unos chicos que están con nosotros, que los invitamos también, que nos quieren externar su testimonio, hermana, en cuanto a algunas situaciones que han pasado o que pasaron, y cómo esta parte de la fe les ayudó, hermana, a superar esto. Entonces, me gustaría pasar con ellos y después retornar con ustedes, con mi hermano Bernardo y usted, hermana, para hacer esta dinámica de las preguntas. Voy a pasar me gustaría que Itzel, no sé si está Itzel ahí. Itzel, Dios te bendiga, Itzel. Bueno, Itzel viene en el transporte público, me parece que va de camino a su casa, sale del trabajo. Hola, Itzel, Dios te bendiga. Creo que tienes ahí un testimonio que nos quieres compartir acerca de la fe. Adelante, Itzel, Hola, adelante. la paz de Dios, chicos. Así es. Bueno, hace aproximadamente un mes, a mí me
un día, bueno, en el trabajo, me dio pues síntomas de COVID. Empecé con la tos, en la cual no me dejaba respirar. Me regresaron inmediatamente del trabajo a mi casa. Fui con un médico, en el cual me diagnosticó alta sospecha, bueno, prueba de COVID. Mis pulmones no los escuchaba bien la doctora. Y me mandó a hacer la prueba y estudio del tórax. Posteriormente, pues yo oraba a Dios y le decía que fuera su voluntad. ¿Cuál sea el resultado? Sea positivo, gloria a Dios. Sea negativo, gloria a Dios a Él. Él tiene, bueno, sus propósitos. Al realizarme la prueba, para la gloria de Dios, salió negativo. Yo me comunicaba con la doctora, no me creía, porque me decía que pues mis pulmones los escuchaba mal. Y ya me citó después para ver el resultado del tórax y le doy gracias a Dios porque al ir ella se sorprendía porque ya me escuchaba mis pulmones bien. Revisó la radiografía y pues estaba bien. Y Dios está con nosotros. Él nunca nos deja. Sus propósitos son perfectos. Y me gustaría, nada más por último, compartirles el siguiente texto que se encuentra en Salmos 9:10, que dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios está con nosotros. No nos desanimemos. Si estás pasando por esto, Dios conoce el propósito. Confía en Él y no temas. Muchas gracias, Itzel. De verdad que nos llena de grande alegría poder escuchar esto, lo que Dios hace, y como cuando alguien confía en Dios, como bien mencionaba en esa cita, pues Dios no lo deja. Dios responde y respalda esa oración en fe. Tenemos también ahí a mi hermano Manuel Monterrubio, que también es un joven, igual aquí a veces de la Sur 2, que nos quiere hacer nos quiere platicar acerca de su testimonio. Adelante, Manuel, Dios te bendiga. No te escuchamos, Manuel, no te escuchamos. No, sigue sin oírse el audio, Manuel. No se escucha. No sé si es porque no sé si es conectarse a los audífonos o... No. Seguimos sin escucharte. ¿Ya aprendiste ¿Ya aprendiste tu micrófono? Sí, ya. Bueno, a veces cuando conectan los audífonos tienen un fallo y no se escucha. Bueno, Yo escuché que dijo sí, ya. Pues ahorita no se oye otra vez. no, ya no sé, ya no te escuchamos. En opciones de audio, Manuel, a ver si ahí en el sistema, en opciones de audio del sistema, a ver, checa, a lo mejor se bajó algo. O ahí, si quieres, mientras le vas moviendo un poquito, checando, a ver, ya hacemos otra prueba, a ver si entra mientras Keren, y mientras le checas, y a ver si te escuchamos ahorita. Keren, ahí está también Keren. Sí, aquí estoy. Hola, Keren, Dios te bendiga. También nos quieres compartir igual un testimonio. Hola, Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan bien? Sí, adelante. Bueno, es un gusto estar con ustedes, chicos, en esta noche, el que estén conectados.
Y bueno, hoy hablábamos de la fe. A principios, cuando empezó todo esto del virus y del COVID, empezamos en cuarentena y a las 2 semanas que empezó, que nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa, yo por mi trabajo y bueno, en mi casa por los trabajos que tenemos, lamentablemente no nos pudimos quedar pues en nuestra casa, teníamos que salir diariamente, pero salíamos con las medidas correspondientes. Sin embargo, pasando 2 semanas después de eso, yo empecé con síntomas. 2 días después de que yo ya estaba empeorando, fui al médico y la doctora me dijo, no te preocupes, simplemente es faringitis. Me dio ciertos medicamentos, me dijo, regresa a casa, te vas a reponer en 3 días. Yo después de esos 3 días, en vez de mejorar, fui empeorando. Me acuerdo que esto pasó en el primero o en el segundo Conéctate aproximadamente que teníamos, porque yo todavía fui partícipe de ese Conéctate, estaba como que recuperando, estaba entre bien y mal. Pasó ese lunes y el miércoles yo estaba ya muy grave. Yo tenía fiebre, tenía todos los síntomas, no podía respirar, tenía muchísima tos que me obstruía el poder respirar. Inclusive llegué a que mi mamá también estuvo mala en esos días y justamente ese miércoles yo me sentía muy mal. Y yo desde que yo empecé a estar enferma y desde que pues todos me decían es que son síntomas, ve y hazte la prueba, yo le decía al Señor que mi vida estaba en sus manos, ¿no? Que fuera conforme a sus planes, conforme al propósito de Él, siempre confiando en que Él sabe por qué hace las cosas y en que Él tiene el control de todas las cosas. Pero pues sin embargo en mi corazón había un poco de temor porque, no por mí, sino por algunos de mi familia que todavía no son salvos, ¿no? Entonces yo le decía al Señor que simplemente tuviera misericordia porque pues yo había estado en contacto con todos ellos. Llegó el día miércoles y eran aproximadamente las 7, 8 de la noche y yo ya no podía, o sea, ya tenía mucho mareo, tenía mucha fiebre, ya no sentía mi cuerpo, ya no me podía levantar. Y en ese momento mi mamá entraba a mi habitación, porque mi mamá también estaba un poco mala, y me decía, vamos a orar. Sin embargo, yo ya lo había estado haciendo días antes porque estuve en mi casa todo ese tiempo. Y me leía esta parte de la Biblia que dice, en Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En esa misma noche me hice la prueba, pero sin embargo me daban los resultados hasta el día jueves. Y en esa noche mi mamá y yo empezamos a orar y yo le decía al Señor que conforme a lo que Él quisiera hacer, que yo estaba sujeta a su voluntad. Confiaba en que Él tenía el control de todas las cosas y que todo nos ayuda bien. Si en su voluntad estaba que yo hubiese estado infectada por este virus, pues Él sabía el por qué. Toda esa noche estuve muy mal y llegó el día jueves, amanecí, pude dormir 2 horas, desperté el día jueves, me dieron los resultados y salió negativo. Y yo le daba gracias a Dios porque en mi hogar hay muchas personas, ¿no? Hay pequeños, están mis hermanos, está mi mamá. Y como yo les comentaba, pues muchos de ellos aún no tienen no aceptan ese regalo de parte de nuestro Señor, que es la salvación. Y yo vi la mano de Dios porque todos en mi hogar salimos y yo nada más le daba gracias a Dios y le dije, tú sabes, Señor, ¿por qué me permitiste presentar estos síntomas? En algún momento sí estuve muy mala, pero yo le decía al Señor, tú tienes el control de todas las cosas. A lo mejor yo ahorita no puedo entender el por qué me está pasando esto, el por qué estoy pasando por esto. Sin embargo, yo le decía al Señor que que Él iba a hablar a través, en algún momento yo le expresé a Marco, el Señor va a hablar a través de mi vida en esta enfermedad, Él sabe por qué me está permitiendo pasar por esto, a lo mejor yo también he descuidado ciertas cosas y el Señor tiene un propósito de que me esté pasando todo esto, ¿no? Y yo pues pude ver la mano de Dios a través de mi vida, a través de la vida de mi familia, porque sin embargo seguimos trabajando, yo estuve hasta que mejoré en mi casa, ya que estuve completamente sana volví a salir, pero sin embargo el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor está con nosotros y nosotros tenemos de tener esa certeza, esa fe. En mi corazón nunca hubo la pregunta del Señor, ¿por qué a mí? O ¿por qué permites que me pase esto? No, sin embargo uno tiene que confiar en que Dios, como decía nuestra hermana Chuy, es el mismo ayer, hoy y siempre, es el mismo Dios que estuvo con Daniel en aquel tiempo, es el mismo Dios que está ahorita con nosotros. Entonces el Señor tiene el cuidado de todas las cosas, tiene el control de todas las cosas y pues aquí estoy para la gloria y honra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios, gloria a Dios, qué maravilloso es nuestro Dios y que responde también a esa fe que uno muestra. No sé si ya, gracias Keren, gracias, Dios te bendiga mucho.
No sé si ya estás ahí, Manuel, con el audio, si estás listo. Dios les bendiga. Amén, Ya amén, ya me te escuchan. escuchamos. Sí, ya te Ah, escuchamos. gracias. Adelante. Tenía unos problemas técnicos, pero gracias a Dios por la invitación. Y bueno, la verdad es que yo también tengo un testimonio acerca de lo que Dios pues ha hecho en esta cuarentena, ¿no? Yo me acuerdo que por principios del mes de mayo, igual comencé con los síntomas que nos han mencionado en las noticias, en todo lo que se nos ha comentado en este tiempo. Y pues mi corazón se empezó un poco a alterar, ¿no? Yo decía, ay, digo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué pasa esto, no? A mí realmente mi corazón sí se llenó de angustia porque mi padre es una persona vulnerable, ¿no? Mi padre sufre de diabetes, hipertensión, y entonces pues yo decía, Señor, mi papá, ¿no? Yo me acuerdo que el día que yo empecé con esos síntomas y que me sentía muy mal, le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Voy a ir al doctor. Me siento así, tengo estos síntomas, me siento alterado, el pecho me duele bastante, tengo todo esto, ¿no? Estos síntomas. Y fuimos al doctor y me revisaba, ¿no? Me decía, ¿sabes? Realmente lo que me preocupa es lo de tu pecho, ¿no? Porque una infección cualquiera, la garganta te duele, la tienes cerrada, pero cuando tienes una infección de garganta, pues no es normal ese dolor de pecho, ¿no? La verdad es que sí me alarma un poco y yo creo que es necesario que vayas y te hagas una prueba. Gracias a Dios, yo por la escuela tuve la opción de hacerme una prueba gratuita. Tuve esa opción, el Señor fue fiel en esa parte y fue algo muy maravilloso porque yo empecé el lunes, ese mismo lunes saqué la cita y me dijeron, ¿sabes qué? Mañana a las 10 ven y te realizamos la prueba. También empezamos, ahí en medio de la prueba, pues Dios empieza a abrir puertas, Dios abre camino y te muestra su fidelidad y su poder en medio de la situación. Yo recuerdo que fui y la doctora que me revisaba me decía, ¿sabes qué? Me decía, ¿sabes qué? Sí te lo vamos a hacer porque sí está un poco raro eso del dolor de pecho, ¿no? Yo creo que sí es necesario e importante. Yo recuerdo que me hacían la prueba y llegando a casa, mi corazón estaba muy angustiado y muy abatido, ¿no? Yo oraba y le decía, Señor, pues tú conoces las cosas, tú conoces la situación de lo que estamos viviendo y en tus manos está mi vida, ¿no? Yo recuerdo que hablaba con mi pastor, que es el hermano Marco, y él me daba algunas palabras. Y cuando terminábamos de hablar, el Señor me daba una palabra que se encuentra en el Salmo 42, versículo 45, y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios y aún he de alabarle. Cuando esa palabra inundó mi corazón, en mí hubo paz, porque yo dije, ¿de qué me aflijo? El Señor tiene el control de todas las cosas. Él va a hacer la obra en mi vida, ya sea que dé positivo o ya sea que dé negativo. A partir de ese momento, mi corazón se llenó de paz, se llenó de una fe tremenda, porque yo decía, Señor, tú lo vas a hacer. Yo tengo fe en ti. Que pase lo que pase, tú vas a estar conmigo, que tú vas a cuidar de mi familia, tú vas a cuidar de mi padre, tú vas a proveer todas las cosas, porque así lo mostraste en todo este tiempo. Hermanos, la verdad es que fue una semana complicada en el sentido de que pues estaba aislado, que no podía estar con mi familia, que a veces yo decía, me discriminan un poco porque pues todo me lo dan por aparte, pero en mí creció esa fe de decir, Dios, tú lo vas a hacer, aún en medio de esta situación, tú vas a demostrar que tu poder es maravilloso. Para la gloria de Dios, un lunes, la semana siguiente, llegó el resultado. Y para la gloria de Dios fue negativo. Y yo quiero compartirte esto, joven, que Dios muestra su fidelidad aún en medio de esta situación. Nosotros a veces nuestra mente es finita
y tiende a pensar cosas que a lo mejor no, Dios no lo va a hacer, Dios no puede, Dios ya me abandonó, Dios esta situación está sobrepasando esto. Pero créeme, joven, que cuando nosotros creemos de corazón, Dios actúa. Y déjame compartirte esto, porque en ese proceso de que yo estuve aislado y que yo estuve en comunión con Dios, el Señor confirmó muchas cosas en mi vida. Y el Señor confirmó un llamado que yo tenía ahí, tal vez pasmado, y por su gloria y por su gracia, yo a hoy puedo decirte, joven, el Señor confirmó ese llamado y tengo ese anhelo y ese deseo de servir a mi Dios con un corazón dispuesto, con un corazón que anhela su presencia y que anhela que más jóvenes sientan esta parte y que, joven, yo te invito a que creas en Él y que tu fe crezca y aumente. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Dios les bendiga, jóvenes, por esos testimonios. Amén. Amén. Gracias a Dios porque vemos la mano de Dios en medio de la juventud y de verdad que eso nos llena de gozo y ver cómo la fe actúa también en cada uno de ustedes. Hermanos, mi hermana, yo y mi hermano Bernardo, nos gustaría hacerles algunas preguntas que nos enviaron. En la primera pregunta, hermana, nos hacen una pregunta. Dice, la voy a leer. Dice, ¿qué hacer si un amigo que confiaba en la oración como un medio de ayuda para su vida, ya no lo hace? Y dice, un familiar suyo se enfermó y dejó de creer que Dios lo escucha. ¿Qué podría hacer este joven o señorita que nos envía esta pregunta, hermana? ¿Qué hacer si ya deja de orar, hermana? Dijimos, jóvenes, que la oración y la fe van de la mano. No puede existir una sin la otra. Entonces, si yo dejo de orar, pues mi fe se acaba. Entonces, ya no confío en Dios. Perdón. Entonces, no dejes de orar. Fortalécete en el Señor. Aunque tú no tengas el ánimo de orar, también decíamos que recordemos que Satanás trabaja. No nos dejemos vencer, que Él quiere acabar con nuestra fe, quitarnos el gozo de la salvación, quitarnos la paz. Ya escuchaste los testimonios. Estos jóvenes de verdad pasaron por una situación bastante difícil, pero ¿qué les mantuvo firme? Su comunión con Dios, la oración, y ahí se fortaleció la fe. Entonces, es seguir adelante, ¿sí? Amén. Amén. Amén, amén. La siguiente pregunta es para nuestro hermano Bernardo. Hermano, nos preguntan, ¿cómo puedo aumentar mi fe en Dios? Estaba escuchando con atención a la hermana Chuy en la exposición de la palabra, y la fe debe de ser una fe activa, no debe de ser pasiva. El Dios de estos jóvenes judíos que actuaron en los momentos de dificultad, el Dios de Pedro, es el mismo Dios nuestro. Dice su palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estoy seguro que no somos los mismos. Cuando nos cuentan algo, nos participan de algún testimonio a cuando lo vivimos. Cuando nosotros ya tenemos esa experiencia de las vivencias del poder de Dios en nuestra vida. Pedro le dio el Señor unas palabras que le dijo el Señor: yo he rogado para que tu fe no falte. Y si vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, él expresa a un Pedro ya con la experiencia, ya con la fe activa, estas palabras: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nuestra fe debe de ser activa, debe de ser una fe viva, porque sabemos en quién hemos creído. El Dios de estos jóvenes judíos que estaban en Babilonia, ellos fueron puestos a prueba y bueno, Ananías, Misael y Azarías, que después les cambiaron el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego, les acusaron por no querer arrodillarse ante una imagen. Y ellos fueron rescatados del horno de fuego. Y resalto lo que decía nuestra hermana Chuy en el tema. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Fíjense bien ahí, yo esta parte en mi Biblia yo lo tengo como fe y decisión. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nuestro Dios a quien servimos, Él nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Eso es fe. Pero también decisión, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, ¿quiere decir que ellos dudaron? No. Ellos se sometieron a una voluntad divina. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta y sabe en quién está esa fe en Él. Es decir, sabe el Señor quién ha confiado en su poder. Y ellos dijeron, y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar esa imagen, esa estatua que tú has levantado. Eso es decisión y fe activa para la gloria del Señor. Amén. Gracias, hermano. Mencionaba algo acerca de que lo que pasaron ellos, o incluso yo creo lo que pasan todos los personajes que están en la Biblia, es una voluntad divina, lo que se mencionaba. La siguiente pregunta quizá va un poquito ligada a eso. Algunos piensan que esto que pasamos en la pandemia es un juicio de Dios y quizá por lo tanto así la voluntad de Dios, una voluntad divina. ¿El COVID es un juicio, hermano, de Dios? No lo creo. No lo creo que sea un juicio de Dios. Miren, nuestro Dios permite muchas cosas. Su palabra se cumple. La palabra de Dios en Mateo nos habla acerca de los acontecimientos, de lo que va a suceder. Escuchaba en una ocasión al hermano Aarón Cortés en relación a esta parte que decía que esta situación de la pandemia, el COVID era una bestia microscópica. No sé si alguien lo escuchó. Que está permitida por Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Nada está fuera de su control ni de su permisión, porque Dios tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la autoridad de la tiene. Pero Dios permite todo esto. Miren, yo les decía a la iglesia, antes de todo esto, que pues nosotros vivíamos en la zona de confort como cristianos. Porque ¿quién tendrá memoria de algo similar a lo que está sucediendo? Haya pasado. En ciertos lugares persecuciones, pero en general la iglesia vivía en un confort, en una zona de confort. No había nada que nos afectara. Íbamos al templo, regresábamos, llevábamos nuestra vida cotidiana. Y les decía yo, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, sufrió persecución y muchos estaban ahí
dando testimonio de esa fe en el Señor. ¿Y nosotros cuándo vamos a dar testimonio de nuestra fe? Este es el tiempo de dar testimonio de un Dios grande y poderoso. Yo les puedo compartir muchos testimonios, tardaría mucho tiempo. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios tiene una palabra especial para cada uno de los hermanos en este tiempo. He escuchado a los jóvenes cómo Dios les dio una palabra. Dios nos ha dado palabra en este tiempo. Dios nos ha dado fortaleza en este tiempo. Dios lo ha permitido con un propósito para que la iglesia no sea la misma, para que la iglesia esté preparada para su venida y la iglesia esté lista para estar bien con el Señor. Amén. Muchas gracias, hermano. Y aquí tenemos otra pregunta para mi hermana Chuy, que dice así, hermana: ¿qué lección nos debe de quedar como cristianos después de superar la enfermedad? Pues una experiencia maravillosa, ¿sí? Una experiencia que fortalece mi fe. A Dios lo conocemos no por el conocimiento intelectual, sino por experiencia. Cada vez que pasamos una enfermedad, crecemos. Yo tuve cáncer hace ya varios años, en 2007, y todo cambia, todo es diferente. Nuestra fe se fortalece en Dios. Después podemos dar testimonio, predicar, hablar con esa experiencia que hemos tenido. Así que después de pasar por esta situación, yo me dirijo a los jóvenes que hoy dieron su testimonio y a todo aquel que pudiera haber salido de una situación. Durante la enfermedad, Dios nos enseña muchas cosas. Cuando dejamos que Dios nos enseñe y le preguntamos, bueno, ¿cuál es tu propósito en esto? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que yo aprenda? Cuando en esa actitud pasamos la enfermedad o el problema que estemos pasando, definitivamente nos pone en una posición delante de Dios que queremos aprender algo de lo que estamos pasando. Y ya una vez que lo hemos pasado, pues nuestra fe se fortalece, le creemos más a Dios, podemos compartir esta experiencia y avanzamos. Ya no podemos quedarnos estancados porque Dios ya nos dio una experiencia maravillosa. Es lo que yo les puedo comentar, jóvenes. Hermano Abraham. Sí, hermano, adelante, adelante. Perdón, no sé si me permitan compartir, mientras la hermana Chuy mencionaba que el Señor nos enseña en el momento de la prueba, el momento de la dificultad. Recordé a Job. Job pasó por una prueba muy difícil, nosotros conocemos bien la historia. Pero Job, el Señor le da unas cualidades especiales. Le llama un varón temeroso, un varón con cualidades especiales. Pero al final de la prueba, al final de la enfermedad, él dice estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En la prueba, en la enfermedad, nosotros vemos la gloria de Dios. En medio de la dificultad, oímos palabras de Dios. Yo platicaba con Marco y le comentaba que había estado yo enfermo, la hermana Chuy lo sabe. He pasado por un proceso de alrededor de 3 meses. Y un día recibí 3 llamadas, recibí muchas llamadas, pero 3 muy especiales, y voy a ser muy rápido y muy concreto. Un día un hermano de Misiones me llama y me dice: hermano Bernardo, ¿cómo está? Le dije: hermano, no muy bien, estoy un poco delicado de salud. Y le pregunté así, le dije: ¿quién le dijo, hermano? Y me dice estas palabras: nadie. Dios puso en mi corazón el que le llamara y me dio un salmo, me leyó un salmo. Yo terminé con lágrimas en mis ojos.
En días posteriores, ustedes conocerán la asociación de Billy Graham, de Esperanza. Me llama un hermano que yo solamente he visto una sola vez, después de casi un año de verlo. Me llama por teléfono y me dice: pastor, ¿cómo está? Le dije: fíjese que estoy en esta situación de enfermedad. Y me dice: estoy sorprendido, porque Dios puso en mi corazón llamarle. De verdad que yo no entendía por qué tenía muchos deseos de llamarle, pero quiero orar por usted, porque Dios puso en mi corazón llamarle y ahora entiendo el por qué. Y un tercer hermano me llama y me dice: hermano, ¿cómo está? Le vuelvo a decir y me dice: Dios puso en mi corazón a 2 hermanos. Y me dice: ahorita le digo quién es el otro hermano, pero entre ellos a usted. Ya nunca me dijo a quién, pero dice el Señor en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en ese proceso podemos contemplar la gloria de Dios. Perdón si me extendí, pero quería contar este testimonio. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Tenemos una siguiente pregunta y también es para usted, hermano. Y dice: ¿cómo le predico a una persona que ha tenido familia que ha muerto por esta enfermedad? ¿Cómo puedo mostrarle cómo puedo mostrar a Dios si está en desesperación? Bueno, he tenido la oportunidad de orar por personas que han estado muy enfermas. Hemos compartido con la iglesia estas experiencias y quiero decirles que para la gloria de Dios he escuchado testimonios del poder de Dios, cómo Dios ha levantado, ha sanado a muchos de ellos, pero también otros han partido. Es muy difícil. Es algo que estremece nuestro corazón. Pero hablábamos de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y recordemos lo que dice en su primera carta el apóstol Juan, capítulo 5, en los versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El Señor, en su soberanía y en su voluntad, Él sabe a quién sana y a quién Él se lleva y por qué. No podemos cuestionar a Dios. No podemos contender con el Eterno. Si verdaderamente estamos hablando de fe y de conocer a un Dios vivo y poderoso, entonces tenemos que saber que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, estas experiencias, el día, a lo mejor por ahí va a estar una pregunta y la voy por ahí a tocar un poquito. El día sábado en la familia pastoral, en la comisión de la familia pastoral a la que pertenecemos de misiones, tuvimos un matutino de 6 a 8 de la mañana con hermanos de Estados Unidos y de la República. Y nos tocó un momento de orar por la consolación, por personas, hermanos que tuvieron esta experiencia de que un ser querido hubiese partido. Y conocí a 2 hermanos adultos mayores. Y ahí estaban, los vi, sus oraciones, sus alabanzas, con una entereza y una fidelidad a Dios y una fortaleza. Y al final me sorprendí, algo mencionaron de ellos. 2 de sus hijos
partieron con el Señor por esta situación de esta pandemia. Pero el Señor es nuestra fortaleza. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob está con nosotros. Y Él ha dicho, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, hermano. Tenemos otra pregunta también, y esta es algo contraria de lo que estamos diciendo, que dice, ¿qué hago o cómo, es para la hermana Chuy, dice, ¿qué hago o cómo fortalezco mi fe si mi pastor no se ha preocupado por mí en estos tiempos? En la palabra que les compartía, jóvenes, yo les decía que llegó el tiempo en que tenemos que aprender a alimentarnos por sí solos. El hermano también ocupaba una frase, ¿no? En el templo estábamos como que en un confort, ¿verdad? Íbamos, veníamos y a lo mejor no poníamos mucha atención, pero yo creo que no fue lo correcto, puesto que ahora que estamos, que no vamos al templo, nos cuesta mucho trabajo alimentarnos. Y como este joven, ¿no? Yo sé que pues anhelamos que nuestro pastor nos llame, pero si no me ha hablado, mi fe, ahí surge la fe, mi fe está fortalecida en Dios. Yo estoy bien, yo me sigo alimentando, yo sigo orando, me sigo leyendo la Biblia, sigo compartiendo con mis compañeros, los hermanos de mi sociedad o de la alianza. Hay que fortalecernos en Dios. No es culpa del pastor, ¿verdad? No es culpa del pastor el que yo decaiga mi fe porque no me habla mi pastor. Son partes emotivas de nuestra vida y que lo sentimos y nos sentimos tristes porque a lo mejor no me ha llamado, no se ha preocupado por mí, pero yo tengo que seguir adelante. Tengo que depender de Dios. Debo depender totalmente del Señor. La Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Puedo estar separada de mi pastor, puedo estar separado de mi familia, de las personas que amo, pero mientras esté en Dios, Dios está conmigo y voy a seguir adelante. Así que jóvenes, no se desanimen, no se decaigan, sino al contrario, fortalezcámonos en la presencia de Dios para que podamos salir adelante, ¿sí? Nuestra vida depende de Dios, no depende de ninguna otra persona. Nuestra vida en fe, cuando empezamos a caminar en fe, dependemos totalmente de Dios. Así que vayamos a Él, ¿sí? Muchas gracias, hermana. Sí. Hermano Bernardo, tenemos aquí otra pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo hago para que mi casa, mi familia, se acerque más a Dios si ahora están desistiendo del camino del Señor? Los tiempos ya cambiaron. No podemos ser los mismos. Si estamos viendo esta situación tan difícil, tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que concientizarnos que ahora es el tiempo de salvación, que ahora es el tiempo oportuno y ahora más que nunca debemos redoblar esfuerzos en nuestra oración por los nuestros, por nuestra familia. Tenemos que pedirle a Dios que Él haga misericordia. Yo quiero decirles que hoy más que nunca el Evangelio se está predicando. Yo creo que de una manera no pudiese dimensionar en cuanto al porcentaje, pero hoy está llegando la palabra de Dios a cada rincón, a cada hogar. En los hogares donde no se hacían cultos familiares, hoy se están haciendo cultos familiares. Los hijos que no escuchaban la palabra de Dios, hoy están escuchando la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Redoblar nuestros esfuerzos y pedirle a Dios que Dios toque los corazones. Es el Espíritu Santo de Dios el que toca el corazón
No es el hombre, es Dios. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, para que volvamos a Dios. Y quiero decirles que he tenido muchas experiencias. El día sábado, una hermana que en este año se convirtió al Señor, más bien fue en noviembre. ¿Cuándo fue, hermana, el Congreso de las Mujeres en Tecámac? ¿Fue el año pasado en noviembre? Sí, ¿verdad? Sí, fue en noviembre, Bueno, hermano. esa ocasión, la hermana tuvo un problema muy fuerte con su esposo. Ella apenas estaba asistiendo al templo y me dijo una noche antes, porque ella dijo que iba a ir, y dijo, hermano, no voy a poder ir al Congreso. Y supe que había tenido una discusión con su esposo. Supe que tuvo una situación difícil y le hablé y le dije, hermana, no se deje engañar. El enemigo está trabajando, pero Dios le tiene reservado algo especial. Fue la hermana. Ahí se convirtió al Señor. Le entregó su vida al Señor. Y una hermana le dice al regreso, hermana, ¿qué compró de recuerdito de allá, de los puestecitos que estaban vendiendo? Y dijo la hermana, ¿qué recuerdo quiere que compre? Si el recuerdo más grande que yo llevo en mi corazón es a Cristo, en que Él me salvó, Él me ha transformado, me siento la mujer más feliz y más dichosa. Pues en estos días la hermana me llama porque a su familia que vive en Michoacán, que son de otra religión, les está compartiendo la palabra de Dios. Y la hermana, y ahora están recibiendo por Facebook, estuvieron el domingo conectados, escuchando la palabra de Dios, y la hermana, de nuestra hermana que asiste a la iglesia, nos llamó para agradecernos que había recibido bendición, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, seguir compartiendo a un Cristo vivo y poderoso. Amén. Es una realidad seguir compartiendo, hermanos, a nuestro Señor Jesús, y creo que los jóvenes les hemos dicho que confíen en el Señor, que pongan toda su fe en Él, y de esa manera el Señor los va a ayudar. Y hermanos, tengo ahí una pregunta. Me gustaría que a lo mejor, bueno, los dos pudieran ayudarnos, hermano, mi hermano Chuy y mi hermano Bernardo, a contestar esta pregunta. Si se acuerdan, incluso al principio del video, de la transmisión, perdón, pasamos un video en el cual estamos haciendo una campaña, de alguna manera, así mencionarlo, para hacer el uso de cubrebocas. Este uso de cubrebocas, antes de hacer la pregunta, yo escuchaba de un especialista que decía que si la gente usara el cubrebocas como es debidamente, incluso porque hay unos que nada más se tapan la boca y se dejan la nariz afuera, o lo traen mal puesto, y si lo usaran debidamente, el contagio de COVID reduciría a nivel mundial un 60%, y hacía la invitación a que se usara. Por eso, de alguna manera, no solamente es Josué y Caleb, sino me parece que a nivel mundial se ha lanzado campaña de que se use por lo menos 15 días, lo usen bien el cubrebocas, porque incluso hay gente que sale y como si no existiera esto, ¿verdad? Y así está. Y la siguiente pregunta, hermanos, va en eso que nos acaban de hacer esta pregunta. Dice, ¿por qué usar, o por qué hacer uso, perdón, por qué promocionar el uso del cubrebocas? Y no tenemos acaso fe en Dios que nos guarda. ¿Por qué no mejor predicar acerca de la sanidad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hacer quizá eso? Digo, esto a lo mejor no solamente a Josué y Caleb nos han hecho esta pregunta, sino a muchos pastores. ¿Por qué? Y yo lo he escuchado, ¿no? ¿Por qué, hermano, pedir que a la gente o los jóvenes que usen cubrebocas y no mejor predicar de un Dios todopoderoso, o que Dios nos guarda? Hermanos, mi hermana Chuy, me gustaría si nos pudiera aportar en este primer comentario. Creo que debemos ser
prudentes, ¿sí? Debemos ser prudentes, jóvenes. Muchas veces hemos oído que no tentemos a Dios, ¿verdad? Porque como yo tengo fe, pues puedo hacer lo que guste con mi cuerpo, puedo bañarme y salirme al frío, o asolearme muchísimo, al fin que no me pasa nada, comer bastante, lo que yo quiera, al fin que estoy joven. No, yo creo que hay que ser prudentes y sabios. Lo que estamos viviendo no es cualquier cosa, incluso he oído también al hermano Aarón por 2 veces o 3 decir que mucha gente cree que esto no existe, que esto no es verdad, que son inventos del gobierno para muchas cosas, ¿no? Pero no, yo creo, jóvenes, que esto es una realidad lo que estamos viviendo, porque tenemos gente cerca de nosotros, muy conocidos, que han estado enfermos y para la gloria de Dios, Dios los ha levantado, pero otros han partido con el Señor, ¿sí? Pastores que han ido con el Señor. Entonces, esta pandemia es una realidad, hay que ser prudentes y sabios y sujetos también a nuestras autoridades. En el municipio de Naucalpan tuvimos una junta de pastores, fuimos solamente invitados los de la ICR, éramos un grupo muy pequeño de esa zona, y se nos dijo que el semáforo en Naucalpan está en naranja, que podíamos abrir los templos y congregarnos según el espacio como 30 personas. Pero estamos sujetos a una autoridad también de la iglesia. El hermano Aarón nos dijo que hasta que no se nos autorice, no podemos abrir los templos, pero que sigamos todas las reglas y el protocolo de seguridad y de higiene. Entonces, es obediencia, es prudencia y actuar pues en sabiduría, en sabiduría. Alguien pudiera decir, aquí en Naucalpan ya dijeron que se pueden abrir y vamos a abrir. No, es obediencia, es prudencia y sabiduría para tomar decisiones. Tenemos que aprender a tomar decisiones en Dios para que podamos estar mejor. Y no es falta de fe, definitivamente, no es falta de fe, es prudencia, es precaución, es sabiduría y es obediencia. Es lo que yo les puedo decir. Mi hermano Bernardo. Totalmente de acuerdo con nuestra hermana, tenemos que ser muy sabios. Dios nos ha dado sabiduría. No tenemos que dejar de hacer lo uno, pero tampoco lo otro. Yo puedo ser prudente, puedo protegerme, puedo cuidarme, puedo ser obediente, pero también pongo en práctica mi fe. Mi fe siempre debe de estar puesta porque estamos en Dios. Quiero decirles que esta parte de esta enfermedad, inclusive a muchas personas les ha afectado psicológicamente. Aunque no tengan la enfermedad, con cualquier síntoma ya sienten que están mal, ya están enfermas. Está pasando muchas personas que psicológicamente están así. Y luego la otra contraparte, como yo soy cristiano, como yo creo en Dios, entonces no tentarás al Señor tu Dios. Hablaba la hermana, no tentar a Dios. Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia. Y debemos que ser obedientes y prudentes a nuestras autoridades también, porque es una realidad lo que está sucediendo. Bueno, ya hasta nos pusimos el cubrebocas, hermanos, para como esa parte de la campaña, aquí los jóvenes. Pero bueno, hermanos, me gustaría que nos dieran unos comentarios finales para ya poder cerrar esta parte de las preguntas, hermanos, y pasar a lo siguiente, hermanos. Si nos dieran un comentario final, amados hermanos, acerca de la fe, hermanos, y lo que nos quisieran compartir cada uno de ustedes. Mi hermana Chuy, si nos pudiera dar un comentario. En este tiempo,
jóvenes de confinamiento. Bueno, yo hablo de mi experiencia personal. Yo casi no ayuno, desde que tuve cáncer casi no ayuno, muy poco. Apenas hace poco escuchaba, porque cuando ayuno, pues lo puedo hacer una vez a la semana o cada 2 semanas. Cuando lo he intentado hacer 1 o 2 veces, sí me siento mal. Y hace poco escuchaba, apenas unos días, que una hermana decía que ella no podía ayunar porque como tuvo cáncer, su cuerpo está bajo en defensas y no resiste el ayuno. Y bueno, decía yo, a lo mejor por eso yo me siento un poco mal, ¿no? Pero sí hemos tratado con la ayuda del Señor de tener algunos días de ayuno y pues más tiempo a la oración, ¿sí? Uno de esos días, jóvenes, quiero decirles que fue únicamente para decirle a Dios, aumenta mi fe. Porque aún nosotros y todos los hermanos pastores y en todos los niveles necesitamos de verdad una fe que me haga depender de Dios, que me haga dependiente de Dios en todo lo que hacemos. En mi corazón hay una gran necesidad, preocupación y oración delante de Dios para decirle, Señor, ¿y qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué palabra es para la iglesia en este tiempo? Danos entendimiento para comprender lo que estamos viviendo y lo que venga y saber enfocar la palabra de acuerdo a lo que tu iglesia necesita. ¿Qué vamos a hacer? Porque los días cada vez serán más difíciles, jóvenes. Entonces, esto que estamos viviendo para mí ha sido enfocarnos a buscar dirección de Dios, para que Él nos diga cómo guiar a su iglesia en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿sí? Y el Señor me recordaba este versículo de Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto me hacía pensar que cosas fuertes vamos a vivir como iglesia. Ya lo ha dicho el hermano Aarón y lo dice su palabra, que esto es principio de dolores. Tenemos que dejar el confort, la comodidad de antes, todos, también nosotros los que servimos a Dios, y volvernos en una dependencia total para pedirle dirección, sabiduría, sus planes, sus pensamientos, que sean en nuestra vida para poder servirle y no solamente a la iglesia, aunque la familia y la gente que nos rodea, la familia, si es cristiana, pues es iglesia. Eso es lo que yo les puedo compartir para que sigamos adelante, firmes y adelantes y no decaer y ni por ningún motivo bajar la guardia. Sigamos adelante, jóvenes, tomados de la mano del Señor y en fe para aprender a depender en todas las áreas de nuestra vida de Dios. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Mi hermano Bernardo. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Debemos vivir en fe, movernos en fe, y sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que está con nosotros. Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas y Él nos ayudará para que tengamos por lo menos ese granito de mostaza en fe. Porque si tuviésemos la fe como ese grano de mostaza, ustedes saben lo que sucedería. Y yo creo que hoy más que nunca la iglesia debe de vivir en esa fe, debe de ser movida en esa fe para que contemplemos la gloria de Dios. Y realmente creo que vienen cosas muy difíciles, vienen, como decía la hermana Chuy, mencionaba, principio de dolores. Bueno, realmente a mí me impactaba lo que les voy a decir. La hermana mencionó que alrededor de
50,000 personas han muerto en cuanto a nuestro país, pero me impactaba un comentario que hizo un columnista que se espera que sean 100,000 personas las que mueran en esta pandemia. Yo recuerdo que cuando al inicio de esta pandemia que empezó el confinamiento se hablaba de una cifra mucho menor. Pero sea lo que venga, lo que suceda, si nosotros estamos, nuestra mirada está en Jesús, nuestra fe puesta en el Señor, sabemos que contemplaremos su gloria. Tenemos que vivir en fe. Tenemos que predicar a un Cristo vivo, un Cristo poderoso que hace milagros y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén, hermanos. Gracias, hermanos, por su apoyo, por estas palabras que nos han dado, hermanos. Y de verdad que en estos tiempos este tema viene justo en este momento, hermanos, para cada uno. Porque hemos sabido de jóvenes que tienen necesidades, hemos sabido de ellos, hermanos. Entonces, yo le dejo lugar a mi hermano Marco para que también pueda seguir con lo siguiente, hermanos. Muchas gracias. Chicos, es algo muy especial que el Señor nos permita poder entender lo que es la fe. Y solamente también quisiera decirles algo antes de orar por las necesidades. Nunca es falta de fe el hacer esto. Es prudencia en Dios. Les comparto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendición y por tu amor. Porque, Señor, nosotros no solamente, Padre, no es que no queramos hacerlo, no es que seamos faltos de fe, Señor, es que nosotros también, Padre, somos en esa obediencia a nuestras autoridades, Señor, y tomando también la prudencia que tú nos mueves, así como tú moviste a muchos de tus hijos, Señor, a ser prudentes en cuanto a estas cuestiones, Señor. Nosotros ponemos en tus manos nuestras vidas. Ponemos en tus manos a todos los que estamos siendo afectados, Señor, por todo esto. Hemos perdido trabajos, hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, Señor, hemos perdido muchas cosas. Pero, Señor, sabemos que todo nos ayuda bien. Aún lo que hemos perdido, Señor. Aún aquellas cosas que, Señor, se han ido, porque eso nos ha ayudado a depender más de ti. A depender más de tu gracia. A depender más de tu mano, Señor. Que, Señor, si tú has permitido muchas cosas, también es para nuestro entendimiento, para redoblar esfuerzos y ser personas con una disciplina espiritual grande, Señor, que no solamente en la iglesia, Señor, es donde nos mostramos, no, sino en el día a día, Padre, mostramos verdaderamente esa fe inquebrantable. Señor, que a pesar de que los montes se mueven y la tierra tiemble y cunde el pánico, Señor, nosotros reconocemos que tú, Señor, tú, Padre eterno, Jehová de los ejércitos, tú estás con nosotros, tú eres el refugio de esta iglesia y de esta juventud, divino Maestro. Padre eterno, te pedimos por todos y cada uno de mis hermanos que están necesitados, por mis hermanos que están, Señor, contagiados de esta enfermedad, por los que, Señor, tienen una falta de trabajo, por los que han, Señor, sucumbido ante muchas cosas, te pedimos por ellos. Padre, hoy estamos aquí, Señor, en la brecha. Aquí estamos, Señor, poniendo, Señor, nuestra fe. Poniendo nuestra fe, Señor, no en muchas cosas, sino poniendo nuestra fe en ti, Señor. Gracias te damos por estos momentos que tú nos has permitido. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas y con nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice, Señor, a tu pueblo, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a mi hermano Bernardo, Señor, por favor, bendice su hogar, bendice a mi hermana Lea, bendice a sus hijos,
Bendice a la iglesia de la Shekinah, Señor, que Él pastorea. Bendícelos y guárdalos. Señor, bendice a tu sierva, Señor, mi hermana María de Jesús Maldonado. Señor, bendice el distrito norponiente. Bendice, Señor, Padre, la iglesia donde ella también, Señor, está peleando la buena batalla. Divino Maestro, te pedimos que tú seas, Padre, con tu hija. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice a la juventud, Señor. A cada uno de los chicos, Padre, que verdaderamente tiene su fe en ti. Padre, en esta hora de prueba, sabemos que tú nos librarás, Señor, y que de una u otra manera las cosas podrán mejorar. Te lo pedimos con todo el corazón, Divino Maestro, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano Bernardo, hermana María de Jesús, hermanos, nos da muchísimo gusto que hayan estado con nosotros, hermanos, los queremos mucho. Son muy especiales para nosotros, verdaderamente oramos por ustedes, esta juventud de Sama, y de parte también de la Alianza, hermano, los queremos mucho y seguiremos al pie de lucha también por ustedes. Nos cuidamos por ustedes, hermanos, por nuestras familias y por la iglesia. Vamos a terminar en este tiempo, mis amados hermanos, y invitamos a nuestra hermana María de Jesús, si nos pueda ayudar a recitar el Salmo 23 a nuestro hermano para despedirnos, a nuestro hermano Bernardo. Y hermanos, al final daremos solamente algunos avisos, pasaremos algunos videos muy especiales. Hermanos, muchas gracias. Que la paz de Dios sea con ustedes. ¿Voy a decir el Salmo o va a hablar el hermano Bernardo? Si nos puede, hermana, recitar con el Salmo, y ya nuestro hermano que nos pueda despedir, hermana. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Marco, ¿despiden con la bendición apostólica o solamente la oración? Con la bendición, hermano. Padre, te damos muchas gracias por este momento tan especial que nos has concedido. Gracias, Señor, por la juventud de esta alianza hermosa, amada, Josué y Caleb. Gracias por la vida, Señor, de cada una de las personas que nos han escuchado, de nuestra hermana Chuy, bendíceles. Y ahora te ruego, Señor, que tu bendición sea abundante en cada vida, en cada corazón, en toda tu iglesia, en todo el mundo. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga. Amén. La paz de Dios. Gracias. Gracias, Marco. Muchas gracias, jóvenes. Que Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. La paz de Dios, hermanos. Gracias. La paz de Dios. Chicos, vamos a pasar. Amén, amén. Chicos, vamos a pasar un video muy especial acerca del uso de cubrebocas, pero también de un video invitándote a hacer algo muy especial. Así que dejamos los videos. Yo me cuido. 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 Por ti. 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 Por mi familia. 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 Por la iglesia. Por la iglesia.
Por la iglesia. Por la iglesia. Por la iglesia. Por la iglesia. Yo me cuido. Por ti. Por mi familia. Por la iglesia. Yo me cuido. How do you love me? Love me like you do so well. How do you love me? How do you love me? Love me like nobody else. It's a crazy kind of mystery that I can't understand, but you're showing me again and again how you love me. How you love me, oh. Somehow you're always patient, patient to let me grow. And this broken heart is changing. It's a miracle. And there are things that I wish that I would have done, things that I did that I wish that I would have known. Honestly, how do you love me? How do Bueno, chicos, también damos gracias a Dios. Vamos a presentar un video acerca de lo que queremos que nos apoyes, y va a ser una invitación muy especial a todos juntos, todos los jóvenes, a poder cantar, a poder hacer este hermoso himno, el hermoso himno de Josué y Caleb. Vamos a presentarlo eso, pero mientras tanto, pues invitamos a nuestros chicos para que ellos se puedan saludar y despedir de cada uno de ustedes. Adelante, chicos. Chicos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque pudieron acompañarnos en este día. Damos también gracias a Dios porque Él tuvo palabra para nosotros. Y lo único que nos resta decirles es que no teman. El Señor está con nosotros. Y si estás pasando una prueba y si estás pasando por alguna situación que se expuso, confía en el Señor y Él hará. Dios te bendiga, joven. Hola chicos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Chu y de nuestro hermano Bernardo, porque estuvieron con nosotros, porque nos compartieron este tema en esta noche, porque Dios usó sus vidas y sé que respondió varias de las dudas que como jóvenes a lo mejor teníamos. Damos gracias a Dios por sus vidas, porque se pudieron conectar, porque siguen al tanto de las actividades que tenemos y esperamos sigan así, sigan siendo constantes con nosotros. Es un gusto estar con ustedes en esta noche y pues sigamos confiando en Dios, teniendo fe en Él. Nos decía la hermana Chu y el hermano Bernardo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios les bendiga. Adelante, John. Dios les bendiga, chicos. Dios les bendiga, gracias porque se han estado conectando. Es importante que sigamos fortaleciéndonos en la fe. No dejemos que esta pandemia haga que le caiga, sino pongámonos y fortalezcámonos en fe. Gracias por conectarse, por estar atentos. Sigan todavía. Hay muchos temas por abordar importantes. Y gracias por mandar sus preguntas. Es muy importante eso porque así sabemos lo que ustedes piensan, lo que ustedes desean conocer acerca de los temas. Dios les bendiga mucho y recuerden su cubrebocas, no salgan sin el cubrebocas. Dios les bendiga mucho. Gracias ahí nuestra querida Itzel. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, chicos. Gracias a Dios por la vida de los hermanos, por la palabra, y confíen en Dios. Dios con nosotros. Dios les bendiga. Amén. Nuestro buen amigo Manu.
Dios les bendiga, chicos. Qué bendición el poder estar en esta transmisión y que ustedes hayan podido estar. Dios les bendiga mucho y recuerden, usa cubrebocas, cuida a tu familia, a la iglesia y a ti mismo. Dios te bendiga. Un abrazo. Y finalizamos con nuestro jefe, el hermano Abraham. Chicos, muchas gracias por haber estado ahí. La verdad que es de bendición poder estar en esta transmisión. Usen cubrebocas, cuídense. Como bien lo dijeron los hermanos, esto solamente es en obediencia a nuestras autoridades, pero nuestra fe sigue estando en el Señor y sigámoslo así, mostrando que sigue adelante, Dios está contigo. Ay. Adiós. Gracias por estar ahí. Dios les bendiga. Dios les bendiga, chicos. Dios les bendiga. Bye. Envíen sus videos. Todos somos sus Josué y videos, Caleb. sus cubrebocas y sus videos. Bye, bye, bye.